Buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión en vivo, para toda la increíble audiencia de Radio Intensa. Muy buenas noches. Hay lugares en el mapa, ¿viste?, que no figuran en las guías turísticas. Hay fuerzas en el camino que parece que no responden a las leyes de la física. Para nada. Y esta noche nos vamos a adentrar en esas rutas olvidadas, donde un simple gesto de respeto puede ser la diferencia entre seguir el viaje o convertirse en parte de una historia de terror. Hoy vamos a hablar de los protectores del camino, de figuras veneradas por la gente, cuya ayuda es tan real como su disgusto si se sienten ignorados. Son los que llaman santos populares. Y desairarlos. Y desairarlos, bueno. Puede tener consecuencias aterradoras. Nuestra primera parada es una carretera solitaria en el norte. Un camionero, el hambre, una decisión simple y un error que casi le cuesta todo. Es un trailero con mucha experiencia, que viene de manejar días y ve unos puestos de comida al costado de la ruta. El hambre aprieta, lógicamente. Claro, ¿qué vas a hacer? Lo que no ve, o mejor dicho, a lo que no le presta atención, es a un pequeño nicho al costado del camino. ¿Viste que suelen estar adornados con flores, cintas de colores? Sí, totalmente. Él lo ignora, come, se sube al camión, pone la radio y arranca. Y ahí empieza el problema. Pero el problema nunca es el motor. No. El problema es lo que no se ve. Apenas avanza 2 o 3 kilómetros y el motor se apaga. Muerte súbita. Terrible. Revisa todo, el combustible, los tanques de 1000 litros de diésel están llenos, no hay. No hay ninguna explicación lógica. Está solo, en un lugar que además es peligroso. Y de la nada aparece un coche. Un señor mayor se detiene y le ofrece ayuda. Y acá es donde la historia se pone rara. Totalmente. Porque acá es donde la lógica se quiebra. No lo lleva un mecánico. ¿No? Lo lleva de vuelta a los puestos de comida. Y lo para directo frente al pequeño nicho que el camionero había ignorado por completo. Es increíble. Y el hombre le dice, arrodíllese. Vamos a pedirle que lo ayude. Imagínate la cara del trailero. Claro, no entiende nada. Solo quiere un mecánico. Pero el hombre insiste. Siempre que pare acá, primero pídale la bendición al santo. Si no, o se le descompone el camión o le cae mal la comida. O sea, una de dos. Es una regla. Y el santo en cuestión era Malverde, muy conocido en México como el protector de los que andan en la ruta, ¿no? Exactamente. El camionero, que era escéptico pero ya estaba desesperado, reza. Y no le quedaba otra. Vuelven al camión, gira la llave y el motor arranca al instante. La pregunta es, ¿coincidencia? ¿O fue una advertencia que se cumplió? Es que lo que vivió este hombre no es un caso aislado. Es un fenómeno que está súper ligado a los santos populares. A diferencia de los santos, digamos, canonizados por la Iglesia, estas son figuras a las que la propia gente les otorga poder. Nacen de leyendas, de historias. De historias de protección, de milagros que se susurran de boca en boca. Y hay muchísimos ejemplos en toda América. Los materiales mencionan al doctor Gregorio Hernández en Venezuela, el médico de los pobres. O la difunta Correa en Argentina, a quien se le dejan botellas de agua. Que esa historia es fuertísima. Es tremenda. O Pombagira en Brasil, San la Muerte. O bueno, el protagonista de nuestra historia central de esta noche, el Gauchito Gil. Su nombre era Antonio Mamerto Gil Núñez. Nació por 1840, en Mercedes Corrientes. Un gaucho que, en plenos tiempos de guerra civil entre celestes y colorados, se negó a pelear. Desertó. Pero, ojo, la leyenda no lo pinta como un cobarde. Para nada. Se convirtió en una especie de bandolero justiciero. Un Robin Hood criollo, digamos. Tal cual. Les robaba a los ricos para darle de comer a las familias que la guerra había dejado en la miseria. Y bueno, como era de esperar, lo atraparon, cerca de 1870. La condena fue brutal. Colgarlo de un pie en un árbol y degollarlo. Mientras el sargento preparaba todo para ejecutarlo, el gauchito lo miró y le dijo sus últimas palabras. Y acá, justo acá, nace el mito. Totalmente. Le dijo, te perdono. Pero cuando llegues a tu casa, tu hijo va a estar enfermo. Te lo voy a curar yo, solo pídemelo. Es una locura. El sargento cumplió la orden. Y esa misma tarde, al llegar a su casa, ¿qué encuentra? A su hijo agonizando. Desesperado, se acuerda de las palabras del gaucho. Le pide perdón y le ruega ahí mismo por la vida de su hijo.
Y volvió al lugar de la ejecución, descolgó el cuerpo y le dio una sepultura digna. Al regresar a su hogar, el chico estaba completamente sano. Fue su primer milagro. Y mira quién se lo concedió, a su propio verdugo. Increíble. Desde entonces, su santuario, que está a pocos kilómetros de Mercedes, es un lugar de peregrinación, lleno de cintas rojas, de agradecimientos, de exvotos. Sí, he visto fotos. Incluso hay vestidos de novia que las mujeres dejan como ofrenda y que otras pueden pedir prestados para tener buena suerte en su matrimonio. Es algo muy potente. Y ahora, con esta historia de fondo, viajamos al año 2021. Una familia de Capital Federal, Mariano, su esposa y su hija. Un viaje de vacaciones soñado hacia las cataratas del Iguazú. El auto, impecable. La ruta, un placer. Todo perfecto. Su primer destino era una posada cerca de los esteros de Liberá en Corrientes. Pero el GPS les advierte algo extraño. Los últimos 80 kilómetros les van a tomar 2 horas. Ahí ya algo no cierra. La ruta pavimentada se termina y empieza el misterio. El camino de tierra se vuelve un espectáculo natural y a la vez ominoso. Ven un ciervo del pantano, un animal majestuoso que se les para enfrente y los mira fijo. Dicen que esa mirada les provocó un escalofrío. Sí, y justo después cae la noche y empieza a llover. Y la atmósfera cambia por completo. El sonido del agua corriendo en los esteros era tan fuerte que parecía el mar. Se sienten aislados, no pasa un solo auto. Y entonces los ven. Al lado de un cartel, parados bajo la lluvia torrencial, 3 hombres vestidos de negro. Inmóviles. El relato dice que tenían rostros patibularios. Sí, de pocos amigos. Los miran fijamente mientras pasan. No responden al saludo. Son como, no sé, como estatuas de la mala suerte. Y siguen viaje, llegan al pueblo. Y es un pueblo fantasma. Todo a oscuras. Ni un perro ladra. La posada vacía y oscura. Y encima, la cerradura de su cabaña, rota. ¡Uf, qué detalle! El restaurante atendido por gente que casi no hablaba. Y afuera, bajo la lluvia, otra vez los 3 hombres de negro, observando a lo lejos. La noche se convierte en un infierno. Encuentran una mancha de sangre en una almohada. ¡No, pará! Y empiezan a escuchar rasguños en el techo, como si un animal muy grande caminara sobre sus cabezas. Pero no había árboles cerca. Y para colmo, se desata un viento huracanado. Pero lo más aterrador, según cuentan, venía de la cabaña de al lado que supuestamente estaba vacía. Empiezan a escuchar la puerta azotarse, muebles que se arrastran, golpes violentos contra las paredes. No, es una película de terror. Y afuera, los perros del restaurante que rascan su puerta gimiendo, queriendo entrar. Como si estuvieran huyendo de algo. Exacto. Al amanecer, el silencio es total. No hay huellas, no hay otros autos, no hay perros. No hay ninguna explicación. Agarran sus cosas y huyen. Pero la pesadilla no terminó ahí. Toman otro camino de tierra, lleno de surcos profundos, con zanjas a los costados. De repente, el auto pierde el control. Pero ojo, no es un derrape común. No, el coche acelera solo y se dirige directo hacia la zanja. Luchan con el volante, pero una fuerza parece controlar el vehículo. Terminan cayendo en la zanja. El auto está dañado. No hay señal de celular y no pasa nadie. Están atrapados. En un último intento desesperado, Mariano le da arranque. Y el coche, increíblemente, enciende. Logra sacarlo de la zanja y llegan a un pequeño pueblo. Y acá viene el remate. El mecánico se llama Juan. El dueño del hotelito donde se alojan también se llama Juan. ¿El del restaurante? Adivina. Juan. Claro. En ese pueblo de gente amable, mientras cuentan su aterradora experiencia, uno de los Juanes les hace la pregunta clave. ¿De dónde vienen?, les pregunta. De Capital Federal. Pasamos por Mercedes. La cara de Juan se transforma y les dice. Ajá. ¿Y pararon a ver al gauchito? Mariano y su familia no habían parado. No. El hombre se agarra a la cabeza. Por eso les pasó todo. Le hicieron el desaire al gauchito. No debieron haber pasado de largo. Y todos en el pueblo les repiten lo mismo. La regla es clara. Si pasás por su santuario, tenés que detenerte. Hay incontables historias como la de Mariano.
Incluso se menciona al escritor Orlando Van Bredman, que escribió un libro sobre el gauchito. Sí, lo leí. Cuenta que su propia investigación comenzó cuando su auto se descomponía una y otra vez cerca del santuario, hasta que un mecánico lo convenció de ir a pedirle permiso al gauchito. ¿Y qué pasó? Después de hacerlo, su viaje continuó sin el más mínimo problema. Es el mismo patrón, una y otra vez. El gauchito Gil es bueno, ayuda, cura, protege. Pero es celoso de su territorio. Exige respeto. Lo que le pasó a esta familia, los ruidos en la cabaña, los hombres de negro, el auto cobrando vida propia, fue una serie de terribles coincidencias. ¿O fue el precio que se paga por ignorar a los guardianes del camino? Esa es la gran pregunta que queda flotando. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el lado oscuro de las rutas argentinas. Y gracias, como siempre, a toda la increíble audiencia de Radio Intensa que nos acompaña en vivo. No se olviden de suscribirse, darnos un like y dejar sus comentarios. Nos interesan mucho saber qué piensan, si es que se atreven a pensarlo. Que descansen, si pueden. Hasta la próxima, amigos del misterio.